Muy buenas noches. En esta nueva oportunidad nos volvemos a reunir en esta ocasión para tratar un nuevo tema de mucha importancia en el ámbito registral, ya que el día a día de nuestra preocupación es acercar aquella realidad al ámbito jurídico. Debido a los efectos jurídicos de la publicidad que Registros brinda, como es la legitimación, la fe pública, la oponibilidad, entre otros, las trascendencias de aquellos actos o hechos jurídicos necesarios para que exista el movimiento económico del país, es importante que no solo estén reforzados por estos efectos jurídicos de la publicidad, sino que se adecúen a esa realidad material, es decir, a esa realidad existente, para que así Registros brinde una protección, pero una protección basada en hechos, actos, negocios reales, ¿no? Es así que en el ámbito de la edificación, de las construcciones en nuestro país, mucho operado que las personas deciden edificar, pero no siempre siguen pues los lineamientos adecuados para efectuar este tipo de hecho material, hecho jurídico. Digo hecho jurídico, ¿por qué? Porque cuando uno edifica en un terreno que es propio, por la accesión, los efectos jurídicos conllevan a que todo aquello que yo edifique sobre mi predio viene a ser parte de mi propiedad y con ello incrementa mi derecho de propiedad. Entonces, pensamos que una persona, por ejemplo, tiene un terreno y sobre él quiere edificar actualmente, por ejemplo, realizar un proyecto inmobiliario. Supongamos multifamiliar, porque después decido venderlo. Lo normal es ir a la municipalidad, pedir la licencia, luego la municipalidad de evaluar el proyecto y ver que haya adecuación con los parámetros urbanísticos y edificatorios, me dé su conformidad. Una vez que yo culmino la edificación, viene lo que se llama la conformidad de obra, y la municipalidad, viendo que yo he edificado conforme al proyecto, es decir, a la licencia de edificación, consiente en que esto es correcto. Entonces, el primer paso cuando yo voy a la municipalidad y pido el permiso, a eso se llama licencia de edificación. El paso siguiente es el proceso administrativo donde yo materialmente desarrollo el proyecto, es decir, edifico. Y la conformidad de obra es cuando la municipalidad inspecciona que yo he edificado conforme a mi licencia. Una vez que esté la conformidad de obra, que ahora se denomina conformidad de obra y declaratoria de fábrica en un solo ámbito, o sea, en un solo acto a nivel municipal, yo deseo inscribir ese acto, ese hecho jurídico de registros, ¿para qué? Para brindar oponibilidad, incrementando el valor de mi predio, haciendo posible que sobre aquella edificación yo pueda establecer un régimen y así poder independizar, por ejemplo, en un edificio o en una quinta, ¿no? Poder independizar los departamentos internos. Pero ¿qué pasa cuando yo he edificado pero no he seguido estos plazos previos? Y ahí viene la implicancia o la importancia de la ley 27157, que vamos a desarrollarlo en este momento y vamos a ver pues cómo esto últimamente ha sido modificado, conllevando a que Registros aperture más su ámbito en cuanto a incorporar lo material al registro jurídico o a la historia registral. El marco normativo por lo cual nos vamos a pasar es la ley 27157, que ha sido modificado por la ley 3830, su reglamento y demás alcances normativos que lo vamos a contemplar en el desarrollo de la exposición. Entonces, lo material he dicho que es la edificación, lo que yo he edificado. ¿Y qué cosa es la declaratoria de fábrica? Es el reconocimiento legal, el reconocimiento jurídico de eso material que lo conllevo a la vida registral. Entonces, una cosa es lo que es edificar materialmente y otra cosa es pedir el reconocimiento jurídico del mismo, ¿no? Conllevar esa realidad para dar los efectos jurídicos que brinda la publicidad registral. En los supuestos que se maneja la ley 27157 es cuando yo no pedí licencia, ¿no? Entonces, yo no presenté el proyecto ante la municipalidad, o habiendo presentado el proyecto ante la municipalidad, sin embargo, cuando yo culminé la obra, no culminé ese ámbito administrativo de pedir la conformidad por parte de la autoridad municipal.
o teniendo, en su caso, lo que es la conformidad de obra, no me acerqué a registros para pedir ese reconocimiento legal o esa declaratoria de fábrica en el ámbito jurídico, a pesar que ya la edificación la he culminado materialmente. Entonces, en estos ámbitos es que se maneja la ley 27157, donde ya no va a intervenir la municipalidad. Entonces, a la municipalidad que en su momento no operó y no efectué yo la licencia, no pedí la conformidad o la declaratoria de fábrica, va a ser suplantada por un profesional independiente, investido en todo caso por el Estado o delegándole una función pública a ese profesional independiente, que puede ser arquitecto o ingeniero civil, con la referencia que sea un verificador inscrito en registros públicos como verificador responsable, cuya autorización debe estar vigente al momento que se va elaborando el expediente. Entonces, este profesional, arquitecto, ingeniero civil, es que se va a irrogar la función municipal. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos pidiendo es un reconocimiento jurídico, o sea, regularizando aquello material que ya se ha dado en la vida real. Y este profesional es el que va a determinar si esa edificación cumplió o no los parámetros urbanísticos y edificatorios a la fecha de la edificación. Y con ello, si es que él advierte que ha habido algún incumplimiento, lo pondrá como observación. Eso no quita a que registros de todas maneras incorpore esa realidad a su historia registral, publicitando lo que es la declaratoria de fábrica, sino que adicionalmente a ello, en el rubro cargas y gravámenes, irá una carga, ¿no?, por la cual se publicitará que la edificación quizá no ha cumplido tal o cual parámetro urbanístico y edificatorio. Entonces, estos son los supuestos fácticos en los cuales nos vamos a mover: sin licencia de edificación, sin conformidad de obra o en todo caso sin declaratoria de fábrica. ¿Qué efectos ha tenido últimamente la modificación a la ley 27157? La dación de la ley, ¿no?, se da en el año 1999, el 20 de julio del año 1999. Esto implicaba a que al día siguiente ya entre en vigencia y se pueda desarrollar lo que es la incorporación de este importantísimo acto de regularización de fábrica. Sin embargo, la ley no hacía referencia específicamente cuándo iba a entrar en vigencia y se entendía que toda norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Por eso es que cuando hablamos en un primer inicio, en el año 1999, cuándo es que se podía acoger estos actos de regularización, se decía pues el trámite de todas las edificaciones construidas o demolidas antes del 21 de julio de 1999. Y bajo los mismos efectos fácticos, ¿no? No haber pedido licencia, no haber pedido conformidad o en todo caso no haber regularizado la edificación. Esto conllevó a que en el ámbito municipal también las municipalidades conlleven, mediante la acción de la ley orgánica municipal, a proveer de un proceso similar a lo que es la regularización de fábrica, pero con aprobación municipal. Y bajo el marco de la ley orgánica municipal se autoriza un efecto de regularización, pero en este caso administrativo, ¿no?, con la autoridad municipal, igual, con la participación de un verificador responsable. Y para edificaciones, inicialmente cuando se da la ley orgánica municipal, se decía hasta el 31 de diciembre de 2002, pero este ámbito fue ampliado posteriormente con la ley 28437. Que amplía el plazo por la cual esta segunda regularización, pero ya en el ámbito municipal, se puede acoger a edificaciones culminadas hasta el 30 de diciembre de 2003, siempre y cuando esa regularización se haya efectuado hasta el 31 de diciembre de 2005. ¿Y cómo comprobamos en el ámbito registral que se dio esta segunda o este segundo ámbito temporal que buscó ampliar un poco los alcances de la ley 27157, pero con intervención municipal? Es con la legalización de firmas en cuanto al formulario municipal acogido bajo esta disposición, ¿no?, 14ª de la ley orgánica de municipalidades. Entonces, hubo un primer ámbito de la ley 27157, hemos dicho hasta el 21 de julio de 1999.
¿Por qué? Porque el 20 de julio se publicita la norma y al día siguiente entró en vigencia. Un segundo ámbito en cuanto a la Ley Orgánica de Municipalidades, que permite una segunda regularización bajo un trámite administrativo municipal y basado básicamente en el reconocimiento jurídico también de aquella edificación donde no se pidió licencia, conformidad o declaratoria de fábrica en su caso. Pero ¿qué ha pasado? Con la dación de la Ley 30830, este ámbito temporal en la actualidad de la Ley 27157 ha sido ampliado. Y con ello, esta es la primera modificación que se está dando en la Ley de Regularización de Edificaciones. Ahora se amplía hasta el 31 de diciembre de 2016. Y no solo eso, vamos a ver otros supuestos también que esta norma ha incidido grandemente y gratamente, ¿no?, para beneficio de todos, en poder acceder a registros y continuar con nuestro proceso, pues, de regularizar actos o derechos, y esto mueve el mercado en sí. Y se dice que en la Ley 30830, igual, en el ámbito temporal, 31 de diciembre de 2016, y en el ámbito fáctico, ¿no?, que se haya construido sin licencia o conformidad de obra o que no cuenten con declaratoria de fábrica, independización y reglamento interno, siempre y cuando, pues, estos tipos de edificaciones conlleven a que exista un régimen legal de hecho. Otro ámbito que incide la Ley 30830 es la procedencia de la regularización. Entonces, cuando empezamos a explicar el tema y habíamos dicho que la Ley 27157 entra en vigencia el 21 de julio del año 99 y todo lo que pueda ser regularizado es antes de esa fecha. Después, por la Ley Orgánica de Municipalidades, hemos dicho hasta diciembre de 2003, siempre y cuando el expediente de regularización tenga fecha cierta hasta diciembre de 2005, y en la actualidad, pues, hasta 31 de diciembre de 2016. Pero ¿qué conllevaba esto? A que en el ámbito registral un poco quedaba en referencia si era factible o no acoger una segunda regularización, porque por disposiciones internas en el reglamento de inscripción de registro de predios no se permitía una segunda regularización. Es más, el Tribunal Registral había sacado un precedente de observancia obligatoria. Sí, se decía, si pidiendo una rectificación, ¿no?, de un error, se advertía que en verdad se conllevaba una segunda regularización, no era procedente y en todo caso tenía que acogerse a la Ley 29090. ¿Qué es esta Ley 29090? La Ley 29090 es la norma especial que permite en la actualidad normar el proceso administrativo municipal cuando yo quiero recién volver a edificar o empezar a edificar pidiendo la licencia, la conformidad de obra y en su caso también estableciendo lo que es la declaratoria de fábrica. Entonces, bajo ese ámbito de la procedencia de la regularización, la Ley 30830 permite acoger esta segunda regularización y con ello, ¿no?, en el ámbito registral ya no se va a impedir. Lo que sí ha quedado establecido, y eso ya con la modificación del reglamento de la Ley 27157, es que en la actualidad permita esta segunda regularización, pero como un acto netamente excepcional. Es decir, este nuevo proceso de regularización solo se va a aplicar una vez en referencia al ámbito de la regularización o el saneamiento de edificaciones en el ámbito registral. Pero acá también hay que tener cuidado con algo, y esto ya viene en cuanto al análisis de la calificación del título con la partida registral. Si en la partida registral yo advierto que ya en el 2016 y por primera vez se efectuó, supongamos, al 31 de diciembre de 2016, yo me acogí a la Ley 27157 antes de que sea modificada por la Ley 30830, refiriendo que la edificación culminó en el año 99. Pero yo esto lo hice el 31 de diciembre de 2016, o lo hice el 2017 o 2018, esta segunda regularización donde yo digo que
en el 2015, 2014 o 2013 ya se efectuó una segunda regularización, ahí va a tener un impedimento, ¿no? ¿Por qué? Porque el registrador, al examinar la partida registral, verá que la historia de la edificación ya ha sido declarada correctamente por el verificador, quien constató la realidad física del predio y le otorgó publicidad. Esto quiere decir que si yo ahora, 2019, quiero ingresar una nueva regularización acogiéndome a la ley 3830, tengo que examinar la partida que antes del 31 de diciembre de 2016 se haya podido acoger la ley 27157, pero que no exista regularizaciones posteriores, ¿no? Entonces, hoy día yo me acerco con el expediente municipal, con el expediente elaborado por el verificador responsable, pero estudiando la partida yo encuentro que en el ámbito registral ya el 2017 ingresaron una primera regularización. Yo digo, oh, pero la norma me permite una segunda regularización. Sí, pero ojo, si el 2017 ya hubo la inscripción de una primera regularización, quiere decir que al 2017 el verificador constató la realidad física. Y eso haría o sería un impedimento de la partida para acoger una nueva regularización de fábrica, ¿no? En ese sentido es que nosotros tenemos que verificar en el ámbito de preparar el expediente cómo se encuentra la partida registral actualmente. No solo eso, sino hay otras implicancias a nivel registral. Por ejemplo, si era una persona soltera y luego se casó, contrajo matrimonio, ¿no? Y no hubo lo que es la separación de patrimonios. ¿Qué conlleva esto? Que por ley, aquellas personas que contraen matrimonio están sujetos al régimen de sociedades gananciales. Y una vez casada, la sociedad ganancial invierte edificando. En el ámbito registral también va a tener otras implicancias. ¿Y cuál va a ser esta segunda implicancia? Es que el dominio, ¿no? Y esto como una excepción a lo accesorio sigue la suerte de lo principal, sino como una excepción, el dominio va a pasar a favor de la sociedad conyugal. Entonces, el esposo soltero se compra el terreno, se casa, y una vez casado, sujeto al régimen de sociedades gananciales, edifica con la cónyuge. A nivel registral, ¿qué va a implicar esto? Va a implicar que se inscriba la declaratoria de fábrica y a la vez el dominio pase a favor de la sociedad conyugal. Ojo, pero siempre y cuando no haya habido lo que es el establecimiento de un régimen de separación de patrimonios. En el ámbito registral, antes de la ley 3830 teníamos pues, y todavía figura la 9ª disposición transitoria, ¿no?, sobre el reglamento de inscripciones, que no se permitía acoger una segunda regularización y si se determinaba una ampliación, modificación, reparación, remodelación, puesta en valor u otros actos posteriores, entonces uno tenía que seguir bajo los alcances del ámbito municipal de la ley 29090, ¿no? Actualmente esta ley, recogida con todas sus modificatorias en el Decreto Supremo 006-2017 Vivienda. Ahora, en el ámbito temporal ya quedó establecido cómo se ha modificado. En el ámbito del desarrollo de tipo de predios, ¿no?, sobre qué predios se puede uno acoger a esta ley de regularización. Ojo que esta ley de regularización, dentro de su objeto, ¿no?, en su título preliminar, artículo 1, habla de supuestos de regularización de edificaciones, supuestos de regularización de titulación, supuesto de regularización de un régimen para establecer en aquellas edificaciones que se encuentran con ámbitos de áreas comunes, como puede ser pasadizos, escaleras, ductos, y secciones exclusivas, como puede ser departamentos internos dentro de una edificación. Entonces, esta ley 27157 en este ámbito solo se maneja en predios urbanos, y de ahí hay que tener otra referencia en cuanto al estudio del predio, ¿no? Primero, habíamos dicho que no haya una regularización de fábrica posterior al año 2016.
Segundo, en cuanto a la titulación, determinar que si la persona es casada o soltera, porque a cuyos efectos se va a requerir pues la participación del cónyuge en caso pues esto conlleve a la adjudicación a favor de la sociedad conyugal. Tercero, en el ámbito del tipo de predio, estos se dan solamente en el ámbito de predios urbanos. Pero la normativa es amplia en este supuesto. No solo para aquellos terrenos urbanos propiamente dicho, es decir, aquellos terrenos que han pasado el proceso administrativo municipal de la habilitación urbana, ¿no? Recogidos en la ley 29090, como le digo, con sus modificatorias, decreto supremo 006-2017 vivienda, sino también en terrenos que cuenten con proyectos de habilitación urbana con construcción simultánea. Y hay que tener referencia que acá sí nos encontramos en un ámbito mayor, ¿no? Entonces, no se ha culminado todavía la recepción de obras en el ámbito municipal, porque seguro se está efectuando por etapas, pero la municipalidad autorizó edificar conforme se iba avanzando en el proceso de habilitación urbana y permitir la venta garantizada de estos inmuebles. Entonces, en ese ámbito también nos manejamos por el proceso de regularización de la ley 27157. Y el tercer supuesto es cuando nos encontramos en zonas urbanas consolidadas, ¿no? Es decir, que en la realidad esta zona ya cuenta con todos los servicios para que las personas puedan vivir dentro de ellos. Entonces ya se cuenta con servicios de agua, luz, teléfono, de accesos, ¿no? De pistas, veredas, entre otros, y conlleva esto a que se determine que está en una zona urbana consolidada. Claro que a nivel registral el predio todavía figura como rústico, pero en la realidad ya figura como urbano. Un poco para poder ver la procedencia de predios en el ámbito de zonas urbanas consolidadas, es que inicialmente se exigía por algunos operadores del derecho en primera instancia registral a cargo de los registradores públicos, ¿no? Criterios muy discrepantes. Algunos incluso exigían que tenías que demostrar que se encontraba en el ámbito urbano como acto previo realizar lo que es la habilitación urbana de oficio. Sin embargo, en el ámbito de la segunda instancia municipal, segunda instancia registral, se determinó que este requerimiento municipal no era necesariamente exigible. Entonces, se dio un precedente de observancia obligatoria, el año 2006, que permite acoger edificaciones, a pesar que en registro de predios aparezcan como rústicos, con un certificado municipal determinar que sí se encuentran en una zona urbana consolidada, ¿no? Y con ello se podía permitir la regularización de edificaciones. Este precedente de observancia obligatoria de 2006, en enero de este año, ha sido precisado, y en cuanto a qué tipo de certificados podría conllevar, y un certificado que es de mucha ayuda para determinar que este predio rústico o rural en el ámbito registral, sin embargo en el ámbito real o material se encuentra en zona urbana consolidada, es el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Este certificado lo otorga la municipalidad, ¿no? Donde uno, cuando quiere o está proyectando realizar una edificación, se acoge estos certificados. ¿Por qué? Porque te publicitan los parámetros actuales. ¿Hasta cuántos pisos yo puedo edificar? ¿Qué tipos de uso puedo realizar? ¿Qué tipos de edificaciones puedo constatar, ¿no? Y con ello pues conlleva a que en los proyectos inmobiliarios que yo tenga y donde solicite las licencias para edificar, yo más o menos proyecte que la municipalidad sí va a aprobar mi proyecto. Pero si la municipalidad me otorga estos parámetros, significa que sí me consiente edificar en los mismos, y en estos parámetros se va a especificar incluso cuál es la zonificación, ¿no? Cuál es el uso permitido. Y con ello quiere decir que sí estamos en un ámbito urbano manejado. Entonces, este certificado de parámetros urbanísticos
que era, dicho sea de paso, uno de los requisitos formales originalmente exigidos por el reglamento de la ley 27157, que ahora ya no lo es. Sin embargo, en el ámbito registral sí se va a exigir cuando uno de la partida registral vea que es un predio rústico, pero quiera encuadrarlo dentro de estos supuestos de predios que se encuentran en una zona urbana consolidada. A ver, vamos a, de paso, a ver algunas consultas. El señor Joel Matos, muy buenas noches, nos dice, buenas noches, no se puede declarar fábricas que se encuentren en predios rurales. En el ámbito de la ley 27157, no, porque este ámbito está dado solo en supuestos de predios urbanos. Ahora, si es un acto no inscribido en predios rurales, tampoco, si es un acto inscribible en predios rurales. En su caso, mediante una escritura pública, uno puede declarar la edificación. ¿Y por qué? Lo que pasa es que en el ámbito urbano, lo que se debe controlar o lo que las municipalidades están encomendadas a controlar es que no exista mucha densidad poblacional, porque esto acarrea en sí que los servicios básicos dados para una cantidad de personas dentro de una zonificación después no puedan ser abastecidos a todos. Entonces, no habría un adecuado desarrollo en el ámbito urbano. Es por eso que la municipalidad tiene esta función de controlar lo que es la zonificación. Incluso son uno de los límites que establece el Código Civil en cuanto al derecho de propiedad predial, ¿no? Yo puedo edificar sobre el perímetro superficial de mi predio, yo puedo aprovecharlo todo en el ámbito natural, para arriba o para abajo, pero los límites que establece la norma es que están sujetos a lo que es la habilitación, la zonificación, ¿no? Y esa función encomendada está dado a los gobiernos locales dentro de su competencia, ¿no? En el caso de cercado, por ejemplo, van a ser las municipalidades provinciales. En el caso de los distritos, las municipalidades locales, distritales en sí, quienes van a hacer este control de los mismos, ¿no? Entonces, como le digo, este ámbito de la ley está dado solo para predios en zonas urbanas en sí. La dación de la ley 3830 también trajo una novedad, básicamente que no estaba establecido en la ley 27157. Y debe ser un poco por la experiencia por la cual, pues, en la realidad, con ciertos tipos de fenómenos naturales ha habido muchos perjuicios a aquellas personas que han edificado en lugares donde no se debe edificar o no son habitables para que las personas puedan vivir en ellos, ¿no? Que por diversas razones podía haber habido una falta de control en su oportunidad. Entonces, ahora ya tenemos pues todo un sistema de prevención de desastres, ¿no? El CENEPRED como una institución o un sistema a nivel nacional que comparten todas aquellas lugares donde no se puede edificar para evitar pues las pérdidas materiales y de la vida humana, lo más importante, ¿no? De aquellas personas que se alojan o viven en lugares donde no pueden hacer. Así como también aquellas vulneraciones a aquellos predios que son parte de nuestro patrimonio, como son zonas arqueológicas. Entonces, la ley 3830 conlleva algunas causales de improcedencia que era necesario, que son necesarios resaltar en la actualidad para que nosotros también veamos, no solo, ¿no?, que no haya habido una declaración después del 2016, no solo que quien declare sea el titular registral, no solo que el ámbito sea en un ámbito urbano, sino también que no nos encontremos en estas causales de improcedencia de la ley de regularización de edificaciones, ¿no? Así nos encontramos en la primera disposición complementaria y final de la ley 3830, y en referencia a causales de improcedencia, por ejemplo, no se puede regularizar en edificaciones que se encuentran en zonas arqueológicas, y ahí pues que
Es necesario, ¿no?, dentro de estos procesos de habilitación, cuando nos encontramos en esas zonas, que previamente se efectúe el levantamiento si en las partidas registrales aparece dicha referencia. Si no, no va a proceder. ¿Y qué va a hacer el registrador cuando advierta pues que existe una carga, ¿no?, que esto se encuentra en zona arqueológica? Lo que va a hacer, examinando la partida registral, es tachar liminarmente el título, o sea, una tacha sustantiva, ¿no?, al no proceder o al estar en curso en esta causal de procedencia. En zonas de protección ecológica, ¿no?, entonces aquellos lugares protegidos, pues, ¿no?, entonces el CERNAP, en su caso, pues va a ser el ente rector que va a ver pues lugares paisajistas que tienen que conservarse en sí la naturaleza por protección mismo del bien en su calidad de tal, y sobre ellos tampoco se va a poder efectuar regularización de edificaciones. Zonas de riesgo para la salud, integridad física. Entonces acá, por ejemplo, ciertos tipos de edificaciones que se encuentren no tan bien estructuradas o bien levantadas, originalmente el verificador lo que hacía era declaraba sin tener responsabilidad si fue adecuadamente o no fue adecuadamente construido, pero acá ya hay una responsabilidad encomendada al verificador, ¿no? Es que él tiene que declarar que la edificación no está en una zona de riesgo para la salud o integridad física en sí, ¿no? Así como también en ribera de ríos, lagos o mares. Entonces, bajo esas causales es que el verificador ahora tiene que tener no solo la ubicación espacial, tiene que hacer un sondeo de no encontrarse en estos lugares donde están prohibidos efectuar la edificación, muy aparte pues de las zonas francas que tienen pues aquellos de los 50 metros que hay que respetar en cuanto a la ribera de los ríos en sí, ¿no?, que son zonas públicas, ¿no?, o lugares públicos, así como edificaciones en las que resulta evidente la contravención a elementos básicos de seguridad. Acá también una nueva responsabilidad al verificador, como les dije, no solo el lugar donde se encuentra, sino también el tipo de edificación o cómo se ha desarrollado esa edificación. Hay edificaciones pues que son simplemente hileras, ¿no?, donde se ha edificado 5 o 6 pisos, y eso conlleva que un movimiento sísmico, al no tener pues el espacio necesario para soportar estos tipos de edificaciones, hagan que estas edificaciones en verdad sean un peligro para las personas que viven en ellos. Y bajo estas referencias es que el verificador en la actualidad tiene una nueva función: el controlar, no encontrarse dentro de estas causales de improcedencia que van a poner en sí en riesgo de la vida humana, van a afectar lugares de zonas protegidas, van a afectar nuestros patrimonios en zonas arqueológicas, entre otros aspectos. A ver, tenemos la señorita, a ver, el señor Joao dice: ¿existe un número máximo de cargas registrables para la inscripción de una edificación a regularizar? No, no existe ningún número máximo. La función pública otorgada a los verificadores es que estos hagan el estudio de la edificación conforme a los parámetros urbanísticos edificatorios. Si él solo encuentra un incumplimiento, ese incumplimiento lo hará referencia como carga. Así también el verificador salva responsabilidad en cuanto declara acordemente el cumplimiento e incumplimiento de normas de los parámetros urbanísticos, ojo, y edificatorios en sí. Entonces, el Reglamento Nacional de Construcciones, el ver el adecuado levantamiento de la edificación, también es declarado por el verificador, no solo incumplimiento de parámetros. Si esto conlleva a que exista 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 tipos de incumplimiento, estas se tendrán que declarar por el verificador responsable. Como le digo, eso no va a impedir que se inscriba la declaratoria de fábrica. Lo que pasa es que en el rubro cargas y gravámenes quedará pendiente esta referencia de incumplimiento. ¿Y cuál es el fin de declarar en el rubro cargas y gravámenes estas observaciones por incumplimiento a los parámetros urbanísticos y edificatorios? Es que para cualquier ampliación o modificación, previamente
el propietario va a tener que levantar todas estas inadecuaciones a los parámetros urbanísticos y edificatorios para poder acceder a modificar todo lo que es la edificación en un futuro. Señorita Gladys Vicente nos dice, ¿de qué depende la cantidad de pisos que se puede edificar en zonas urbanas? Depende del certificado, depende de los parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Y dónde lo encuentra usted? En los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios. Entonces, ahí yo puedo proyectar hasta cuántos pisos yo voy a poder edificar. Lo que pasa es que estos certificados es un estudio previo que se ha efectuado, ¿no? Y depende de, como le digo, del ente municipal, en este caso distrital, que ya se basa no solo en un plan integral, ¿no? que en su momento lo hizo la municipalidad provincial, sino que en cuanto al sector mismo, ellos determinan el control de la densidad poblacional. Así también por el tipo de piso, tipo de suelo, ¿no? Entonces, si nos encontramos con un suelo que son rocas y que son sólidos, quizás permitirá más tipo de pisos que se pueda sobrelevar. Si nos encontramos en un suelo que ha tenido un antecedente de no tan sólido, seguro arenoso o pantanos han sido en su momento que fueron previamente trabajados y secados, entonces quizá no se permitirá muchos pisos, ¿no? Entonces, y por su parte también el control de la densidad, importante para el cumplimiento o abastecimiento pues, de los servicios básicos para que las personas puedan vivir en esa zona, ¿no? Hay malas experiencias de proyectos edificatorios que han culminado, multifamiliares incluso, ¿no? Y donde después de un año las paredes se están rajando porque el suelo está desnivelado, no soportó el tipo de pisos que contaba esa edificación multifamiliar. Otros que al haber sido pantanosos, pues empezaron a generar filtraciones de agua, ¿no? Y con ello pues es una edificación que al final es inhabitable. Otros tipos de referencias donde no había mucho control municipal, donde la densidad poblacional es tanto que carecen pues, de todos los servicios, ¿no? Telefónicos, cable, luz, agua, y es de peligro para que las personas puedan vivir ahí. Entonces, lo que se busca acá es que el verificador no sea una persona que simplemente pase para el fin que se inscriba a ese tipo de edificación, sino que él controle. Y este control posterior ya queda a cargo del propietario, de aquella persona que va a comprar, para advertir, ¿no? Cuál es el incumplimiento, cuál es el riesgo y la conveniencia o no de adquirir ese predio para seguir desarrollando quizás sus proyectos inmobiliarios posteriores. Otra modificación que ha habido de la ley 27157 lo tenemos en cuanto al tipo de documentación. Entonces, la ley 27157 habla de un proceso de regularización con el partícipe de 3 actores principales, ¿no? El propietario que declara la edificación, el verificador responsable que prepara el expediente de regularización y el notario que luego de evaluar la referencia en cuanto que este verificador se encuentra habilitado y otros aspectos del proceso de regularización, pues certifica las firmas en los mismos. Pero la ley no especificaba cuáles eran los documentos formales que tenían que ingresar a registros. Por su parte, el reglamento de inscripción de registro de predios se limita a establecer supuestos de diferentes formas que en el tiempo se dieron de edificaciones. Por ejemplo, bajo la norma o la dación de la ley 29090 tenemos el formulario único de edificaciones o FUE. Bajo la ley 27157 tenemos el formulario registral, ¿no? Y también ha habido otros tipos de, en su momento, de procesos administrativos de aprobación de tipo de edificaciones. Entonces tenemos el formulario número 2 del Ministerio de Vivienda, ¿no? Donde se veía el pago incluso de los impuestos a nivel del Seguro Social. Tenemos otros tipos de formulario de declaración, sin meramente dicho, o también las escrituras públicas cuando se efectuaron en su oportunidad y no se pasaba un control municipal adecuado. En su caso, todos estos tipos de formularios en la actualidad pueden ser incorporados en una declaración
en una escritura pública y con ellos conllevaran la inscripción. Es recién con el reglamento de la ley 27157 es que se dan en el ámbito del artículo 25 del decreto supremo 035/2006 vivienda, es que se dan los requisitos formales que se deben acompañar o qué documentos deben acompañar este formulario registral, ¿no? Y dentro de ellos se hizo referencia al formulario registral propiamente dicho, acompañado, por ejemplo, de la copia literal de la partida registral. Sin embargo, al ser un documento que ya cuenta la administración, entonces ese requerimiento previo de la copia literal quizá era para el estudio del verificador o del notario en su oportunidad. Del verificador para determinar dónde se encuentra el bien, ¿no? Qué cargas tiene, si ha habido una edificación o no ha habido una edificación, que si lo que se va a declarar es una edificación nueva, una ampliación, en todo caso si estamos en el ámbito urbano, etc. Para el notario, para determinar también en cuanto a la competencia del notario, para determinar que el titular sea el que está declarando y otros aspectos más que conlleva en cuanto al proceso de calificación. Pero en el ámbito registral era irrisorio presentar una partida registral porque ya la misma entidad administrativa cuenta con esa información y es parte del pago que uno efectúa para cualquier acto que pretenda inscribirse, que es el pago del derecho mínimo que conlleva básicamente pues a la búsqueda de los antecedentes registrales. Entonces, adjuntar en la actualidad una copia literal al expediente municipal, por más que el artículo 25 del reglamento de la ley 27157 lo exija, no va a ser motivo de observación porque el registrador ya va a contar con esa información propiamente dicho en la partida registral y en sus antecedentes, ¿no? El segundo requisito formal era el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, pero con la dación de la ley 30830 y actualmente con su reglamento ya se ha reemplazado ese segundo requisito formal, ¿no? En la actualidad el decreto supremo 008/2019 vivienda, pues, ha reemplazado la exigencia del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios por una declaración jurada del verificador responsable. Esta declaración jurada tiene necesariamente el verificador que determinar los parámetros, pero el cumplimiento de la fecha en que se edificó la obra. Interesante. ¿Por qué? Porque cuando se da la ley 27157 en el año 1999 y su reglamento, el primer reglamento antes de su modificación recogida en este decreto supremo del 2006 fue el decreto supremo 008/2000 MTC, porque el Ministerio de Transporte y Comunicaciones era el que estaba originalmente a cargo de este control. Recogía o sacaba el certificado de parámetros urbanísticos como una herramienta de ayuda al verificador. Pero las municipalidades, cuando emitían estos certificados, lo emitían a la fecha que se expedía, cuáles eran los parámetros urbanísticos y edificatorios a la fecha de expedición. Esto conllevó a que muchos trámites de los procesos de regularización, los verificadores, basándose en los parámetros actuales, determinen incumplimientos. Hasta que hubo un expediente que fue muy sonado en el ámbito registral porque el verificador determinó que a la fecha que se había culminado la obra sí contaba con licencia de edificación y estaba cumpliendo con regularizar la fábrica conforme a esa licencia y por lo tanto, pues, si tenía la licencia era que sí cumplían en esa fecha los parámetros urbanísticos y conllevó una reflexión en la aplicación de esta norma, que mediante una rectificación por parte del verificador se podía determinar que algunas cargas que él había contemplado basándose en los parámetros urbanísticos y edificatorios actuales, sin embargo, no tenían sentido porque a la fecha que se edificó esos parámetros no eran exigibles. Entonces, bajo ese ámbito es que la declaración jurada actualmente, ¿no?, que se puede adjuntar o insertar en el informe técnico de verificación, el verificador es quien va a declarar bajo su responsabilidad si la edificación cumple los parámetros urbanísticos reglamentarios correspondientes a la fecha de ejecución, ¿no? Entonces, si la fecha de ejecución fue
antes del 99, él tendrá que examinar seguro el Reglamento Nacional de Construcciones. Si fue el 2007, seguro el Reglamento Nacional de Edificaciones. Si fue posteriormente, entonces tendrá que ver pues las ordenanzas, tendrá que examinar si en su momento era exigible o no esos parámetros. Sin perjuicio de ello, el reglamento de la ley 29090 también determina que uno puede exigir a la municipalidad, en todo caso, los parámetros de una fecha hasta la actualidad, ¿no? En el ámbito que este reglamento de la ley 29090 permitía hasta el 2017 también acogerse a una regularización administrativa. El plano de localización y ubicación es medular en cuanto va a determinar si nos encontramos regularizando el predio correcto o no. En este plano de localización y ubicación se hace referencia de cuadros comparativos en cuanto a los parámetros urbanísticos y edificatorios. Entonces, en la actualidad, si yo digo que sí cumplía en la declaración jurada con los parámetros urbanísticos y edificatorios, por ejemplo, al 2015, pero sin embargo, cuando elaboro en el plano de localización y ubicación, elaboro el cuadro comparativo del cumplimiento de los parámetros, ahí vemos que puede haber discrepancias que pueden contradecir a mi propia declaración. Entonces, en la actualidad, lo que se está requiriendo es que esta declaración jurada se condiga, ¿no?, con los parámetros comparativos a la fecha de ejecución y con el proyecto de obra de regularizar. El plano de plantas y arquitecturas también es muy importante porque en este plano el verificador estampa la realidad fáctica en este proceso de regularización. Y de ahí pues que cuando viene una segunda regularización hay que tener cuidado porque, como le digo, si el 2015 yo dije que tenía 3 pisos, yo no puedo venir ahora el 2019 y decir que en el año 2014 tenía 4 pisos. ¿Por qué? Porque acá ya ha habido un levantamiento de la realidad física por parte de los verificadores responsables. Y el informe técnico de verificación, otro requisito medular, por cuanto ahí es donde el verificador hace explicación de cuál es el cumplimiento e incumplimiento de los parámetros, así también, ¿no?, del tipo de edificación, del área, si hay discrepancias o no, en referencia al área real, a los linderos, con el ámbito registral. El formulario registral, ¿no?, medular, en su momento cuando el registro predial urbano existía, también estaba en curso en este proceso de regularización. Por eso es que la ley habla de SUNAR o RPU. En la actualidad, ya con la creación del registro de predios y al haberse incorporado el registro predial urbano como parte del registro de propiedad inmueble, o parte del registro de predios, ya no tiene sentido hacer esta distinción. Lo que sí hay que tener cuidado es al momento del llenado del mismo formulario, ¿no? Porque muchas veces el llenado discrepa de los documentos adjuntos y quizá eso conlleva a que exista pues algunas referencias en cuanto a pedir aclaraciones. Este formulario se exige que tiene que ser declarado por parte del propietario del predio, porque él es el que en el ámbito registral es el autorizado a que en su partida registral se incorpore esta realidad fáctica por este proceso de saneamiento de declaratoria de fábrica. El notario tiene una participación acá muy importante, ¿no? Porque el notario, dentro de su función de autorizar este formulario registral, él va a comprobar la validez de los títulos, los documentos que sustentan los derechos en sí, va a identificar, como en cualquier legalización de firmas, la identidad de la persona declarante, en este caso que el declarante sea el propietario. Si es un representante, en su caso seguro le exigirá pues la vigencia del poder de aquella persona que representa, de los documentos anexos que se vayan a incorporar al ámbito de este proceso de regularización de edificaciones. Va a certificar la identidad de los verificadores y, ojo, constatar la vigencia y registros antes de legalizar la firma. Por eso es que en el ámbito registral, a pesar que
notario no está dentro de un proceso de saneamiento de titulación, la competencia, sin embargo, sí se exige que sea en el ámbito donde se encuentra el predio, ¿ya? Entonces, dentro de la provincia, dentro del distrito notarial, es que el ámbito de competencia del notario puede autorizar estas certificaciones de firma luego de contemplar pues su función en la calidad de tal, ¿no? Por ejemplo, el artículo 29 del reglamento de la ley 27157, ¿no? Dice que el verificador responsable presenta ante el notario toda la documentación y en este caso, ¿no?, procede al examen de la identidad de los intervinientes en el proceso y a legalizar la firma de los documentos. Entonces, acá el notario tiene que constatar la habilitación del verificador responsable. El notario examina la documentación presentada, artículo 30, ¿no?, realizando las comprobaciones que estime pertinentes para la verificación. Entonces, que estos estén conformes, y el notario, una vez examinada la procedencia, es que recién procede a legalizar la firma. Y el artículo 30 nos dice que si el notario no está conforme, en todo caso rechaza el trámite. Entonces, de ahí su intervención medular y la exigencia que estos documentos, al momento de presentarse a registros, estén debidamente certificados por notario. Si falta la legalización de firmas, quiere decir que el proceso fue rechazado a nivel notarial y por lo tanto no constituye un título válido que pueda dar mérito a la inscripción de tan importante acto como es la regularización de edificaciones. La intervención del notario, la intervención del propietario o titular registral, la intervención del verificador responsable, ¿no? Entonces, en cuanto a los verificadores responsables, conforme al reglamento que conlleva al índice de verificadores por parte de la SUNAR, o sea, estos profesionales independientes tienen previamente que haberse inscrito en registro de predios, obtener su carnet, que son verificadores, y en ese carnet se va a determinar si todavía se encuentran en el ámbito de la competencia o no para poder continuar con este proceso de saneamiento. Tenemos dos tipos básicamente que intervienen en este proceso propiamente dicho de regularización de edificaciones. El verificador común, que es el verificador responsable, y tenemos el verificador ad hoc, cuando aquella complejidad o por el tipo de edificación pues se necesite de un profesional especializado en un tema específico, entonces sea el ámbito del verificador ad hoc. El verificador responsable es, como le digo, un profesional independiente. La condición es que sea arquitecto o ingeniero civil, que se encuentre hábil dentro del colegio respectivo, es decir, colegiado, y que esté inscrito en el índice de verificadores, ¿no? Entonces, esos son los requisitos necesarios para que este profesional pueda ejercer la labor de verificador. Entonces, mucho cuidado, porque hay verificadores que, supongamos, caducó su vigencia, pero a pesar de haber caducado su vigencia, ellos continúan los procesos de saneamiento y regularización de fábrica. Entonces, ahí hay todo un proceso que ellos van a seguir, pero al no estar habilitados, cuando ingrese ese instrumento a registros públicos, más que todo, como tiene la certificación de firma del notario por la fecha cierta, se va a ver si estuvieron habilitados o no al momento que elaboraron ese expediente. Y si había caducado su vigencia, esos expedientes van a caer en tache, ¿no? En su caso, es necesario determinar ante todo, ¿no?, que ese profesional en la actualidad se encuentre con su autorización vigente para seguir ejerciendo esa función pública encomendada. Su parte va a ser de ahí constatar pues la característica de la edificación, ¿no?, el cumplimiento de normas y parámetros, y en todo caso dice, confirma que los planos que se adjuntan al expediente corresponden a la realidad física del terreno y a la edificación, ¿no? Interesante. Entonces, por eso es que después no se puede decir, no, al momento que declaró tenía 3 pisos, pero me equivoqué, tenía 4 pisos. No, porque ya su función ha sido determinar que esto sea conforme
a la realidad física existente. Incluso se hace referencia que si se necesita un verificador especializado, ellos van a tener que determinar si la necesidad o no de ir a lo que es un verificador especializado. A ver, el señor Luis Adolfo Reati, muy buenas noches. Se solicitará a la municipalidad un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios a la fecha antigua. Es factible, es factible. El reglamento de la ley 29090, ¿no?, actualmente con sus modificatorias recogidos en el decreto supremo 011-2017 vivienda, posibilita que las municipalidades puedan emitir un certificado de parámetros urbanísticos a la fecha que se está ejecutando la obra, ¿no?, hasta su culminación o hasta la fecha actual. Entonces, en ese ámbito sí es factible. Ahora, si la municipalidad no te lo otorga, uno puede, como verificador, declarar en todo caso cuáles fueron los parámetros aplicables a esa fecha de finalización de obra. Y como les hago referencia, conforme al reglamento de la ley 27157, ahora ya no es requisito formal presentarlo a registros públicos, salvo cuando yo quiera acreditar que el predio que está inscrito como rústico tiene la calidad de encontrarse en un ámbito urbano, que en ese supuesto sí se va a necesitar el certificado o en todo caso la declaración de haber operado el silencio por parte del verificador, ¿no? Entonces, sí hay posibilidad. Legalmente está establecido. Fácticamente las municipalidades verán o no cómo trabajar el tema, cómo desarrollarlo, y en su caso, como le digo, en calidad de verificador, si es que operó el silencio, pasaron los 5 días más el término de la distancia, uno como verificador puede declarar en todo caso cuáles son los parámetros aplicables a esa fecha. ¿Cuáles son las funciones de este verificador responsable, arquitecto e ingeniero civil? Organizar la documentación que se adjunta al FOR, artículo 25 del Decreto Supremo 035-2006 Vivienda. Emitir el informe de verificación bajo su responsabilidad, declarar que los planos corresponden a la realidad física y comunicar a las entidades rectoras, ¿no?, cuando sea necesario la participación de un verificador ad hoc. Otra de las modificaciones que ha traído en este caso el reglamento de la ley 27157 lo encontramos recogido en el artículo 11 del decreto supremo 008-2019 vivienda, es que también se actualizan aquellas entidades rectoras que el reglamento de la ley 27157 no los había actualizado o contemplado. Por ejemplo, lo que era el Instituto Nacional de Cultura, ya sabemos que ahora es el Ministerio de Cultura quien se encarga de velar por la preservación del patrimonio cultural de la nación. En su caso, si nos encontramos en un predio ubicado en el ámbito o en el entorno monumental o en un centro histórico, el Ministerio de Cultura es el que va a dar la conformidad de la procedencia o no de poder incursionar en estos ámbitos de regularización de edificaciones. El CERNAM, ¿no?, lo que antes era INRENA, ahora es CERNAM, para los efectos de preservación y conservación de áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, a nivel del registro de predios existe pues un registro especial de aquellas áreas naturales protegidas donde se busca pues conservar el medio hábitat, ¿no?, la flora, la fauna, y en todo caso que no haya por implicancias humanas pues un desabastecimiento o ser desprotegidas estas zonas de tanta importancia, y donde básicamente pues también vivir ahí puede conllevar un peligro para las personas en sí, ¿no? El CENEPREP también, Centro Nacional de Estimación y Prevención y Reducción de Riesgos y Desastres, ¿no?, sustituye a lo que era el INDECI y el Cuerpo General de Bomberos para la preservación de edificaciones o cautelar edificaciones de más de 5 pisos, centros y galerías comerciales, campos feriales.
En su caso, esta institución, al ser nueva, quizá todavía no cuente con los elementos suficientes para poder emitir estos certificados de verificación, pero en cuanto al ámbito registral, en primera instancia, el registrador, parte de su calificación es determinar la legalidad. Y si el reglamento de la ley 27157 encomienda a esta institución ser quien dé la autorización para efectuar este tipo de regularización de estas edificaciones particulares, a nivel registral siempre va a ser la exigencia del mismo, ¿no? En el ámbito del desarrollo quizá institucional va a tener que coordinarse si ellos van a conservar o no en la actualidad estos procesos de dar su conformidad de verificadores ad hoc. El Ministerio de Defensa para cautelar pues la zona de frontera y otras sometidas a la competencia conforme a ley, ¿no? Entonces esto ya es una protección en cuanto a la seguridad nacional, para que no haya incursión de extranjeros en sí en zonas de frontera, o en todo caso pues en aquellos recintos donde los Ministerios de Defensa por sus diversos órganos, ¿no?, tienen que tener un resguardo protegido para la defensa de nuestro querido país, ¿no? En cuanto a las funciones del verificador ad hoc, habíamos determinado que el verificador responsable se manejaba en el ámbito del proceso de elaboración del expediente de regularización, pero parte de su función era cuando determinaba tipos de edificaciones con ciertas particularidades, pues tenía que recurrirse a los efectos de la participación de los verificadores ad hoc respectivos. Sin embargo, los verificadores ad hoc van a desarrollarse, sí, pero en el ámbito dentro de su competencia, la institución de las cuales ellos están ejerciendo este control, ¿no? Entonces, un verificador ad hoc de el Ministerio, por ejemplo, de Cultura, ¿no?, para determinar la procedencia o no de regularización de edificaciones de estas zonas protegidas por el Ministerio, de nuestro patrimonio monumental, entre otros. Un verificador ad hoc del CENEPRED para evitar los riesgos o desastres que se pueden conllevar a pérdida de vidas, por ejemplo, en estos predios donde haya concentración masiva de público, ¿no?, edificaciones de más de 5 pisos, entre otros tipos de ámbitos donde es necesario haber un estudio especializado y así evitar, pues, como ya lo hemos visto, ¿no?, en algunas galerías comerciales que lastimosamente sufrieron pues la pérdida de muchas vidas humanas, que conllevaron pues a que reflexionemos un poco sobre la importancia de prevenir antes que lamentar, ¿no?, que exista algunas incidencias sobre la pérdida de vida en estos tipos de edificaciones. Si se necesita más de un verificador ad hoc, el verificador responsable debe comunicar a 1, a 2, a 3 entidades rectoras y sobre ellas va a recogerse la información posterior. Ojo, que si el verificador comunica a estas entidades rectoras no necesariamente significa que debe adjuntar los mismos informes dentro del proceso, porque eso quedará en el rubro cargas y gravámenes como un pendiente para que posteriormente estas entidades rectoras directamente envíen sus informes de verificación ad hoc a nivel registral, y si están conformes a los parámetros establecidos en estas entidades rectoras, esa anotación de carga y gravamen será levantada, ¿no?, y no conllevará pues ningún menoscabo a advertir que todavía falta el proceso de regularización. Sin embargo, si estas entidades rectoras sí advierten pues ciertos tipos de observaciones, estas van a ser inscritas de oficio también como cargas, y como cargas, como les hice referencia, a que el titular registral en un futuro que pretende hacer alguna modificación o ampliación sobre su fábrica, necesariamente va a tener que levantarlas. En su caso, el reglamento de la ley 27157 y bajo los alcances de este decreto supremo 008/2019 de vivienda, he establecido que el informe no constituye requisito previo para la inscripción de los derechos, contratos o actos que se contraen en el proceso de regularización. Y de tener alguna observación, estas se inscribirán como carga, ¿no? Por ello es que hago referencia que si advierten algunas observaciones estos verificadores ad hoc, estos van a conllevar a que se inscriban como carga en la partida registral respectiva.
A ver, vamos a escuchar alguna consulta del público. Digan. Buenas noches, doctor Guarniz. Buenas noches. Una consulta. ¿Se puede independizar un predio con la ley 27157 si se tiene conformidad de obras de la edificación como un todo? Ya. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Bueno, si nos encontramos en el ámbito de regularización de edificaciones, sí es factible cuando, de hecho, esta regularización de fábrica conllevaba el fraccionamiento del predio en 2 unidades. Por ejemplo, ¿no? Se ha edificado 2 casas contiguas en un solo lote. Entonces, es factible, vía regularización, no solo declarar la edificación, sino esto va a conllevar, bajo el principio de especialidad, ¿no?, por el folio real, a que por cada predio o por cada casa se conlleve a individualizar en una partida registral independiente. Pero para ello también hay que tener cuidado en algo. Si COFOPRI estuvo en el proceso de saneamiento y otorgó el título de un solo lote a favor de una persona, por ejemplo, en el año 2000, y uno vía proceso de regularización de edificaciones, dice que la fábrica culminó en el año 99 y advierte que en el año 99 había 2 predios edificados completamente independientes. Este saneamiento que hizo COFOPRI sí va a ser un impedimento de la partida registral que permita acoger la subdivisión. ¿Por qué? Porque COFOPRI dentro del proceso de saneamiento determinó que existía un solo lote de terreno al momento de otorgar el título. Y como que la declaración del verificador acá sería incompatible. Entonces, muchos de los procesos de regularización de edificaciones fueron observados, quedaron en tacha en sí cuando el registrador advertía esto, y fue motivo de un acuerdo del Tribunal Registral incluso. Sin embargo, ahora con la dación de la ley 3830, que amplía el ámbito temporal de la ley de regularización de edificaciones hasta diciembre de 2016, si en el año 2000 o 2001 COFOPRI saneó la titulación y determinó que era un solo lote, pero supongamos que se empezó a edificar el 2002, 2003 o 2015 o 2016, entonces ahora ya sería acogible no solo regularizar la edificación, sino también la independización, cuando de hecho ha habido un fraccionamiento, ¿no? Muchas gracias por su pregunta. ¿Qué tipos de observaciones pueden establecerse en el ámbito de una regularización de edificaciones? Por ejemplo, por parte de los verificadores comunes. Hay, por ejemplo, podría ser discrepancias en el área real del terreno, en los linderos y las medidas perimétricas. Entonces, no solo el verificador tiene que ver cumplimiento e incumplimiento de parámetros urbanísticos y edificatorios, sino tiene que ver que la realidad fáctica se adecue a la partida registral. Y cuando él advierte que el área real del terreno o que las medidas de los linderos no condicen, las medidas perimétricas no condicen con la partida registral, él las puede determinar en el informe técnico de verificación, esas discrepancias, y que las mismas sean consideradas como cargas en sí. Otro tipo de observaciones vienen a ser las labores propias encomendadas, ¿no?, por el control del ámbito urbanístico y edificatorio. Pero también hay que tener en cuenta que la norma en su reglamento establece tolerancias que se pueden dar. En estos casos, por ejemplo, en densidades o coeficiente de edificación, cuando no excede más del 25% del reglamento. En caso de áreas libres, si es inferior en más del 25% de porcentaje del reglamento. Entonces, si yo determino que nos encontramos dentro de estos márgenes de tolerancia, no es necesario como verificador pues declarar las cargas sobre estos tipos de incumplimiento. En cuanto a discrepancias de área real,
En cuanto a discrepancias de área real con la partida registral o en cuanto a incumplimiento de parámetros urbanísticos y edificatorios, vuelvo a hacer referencia, no es impedimento para que se inscriba la regularización de fábrica. Lo que sí va a conllevar como una sanción o en todo caso como una condición para poder efectuar nuevas regularizaciones es que se levanten antes de ejecutar cualquier tipo de obra de la edificación. Pero sin embargo, esta sanción que fue recurrente cuando surge la ley 3830, con la dación del reglamento de la ley 3830 ha permitido que se pueda conllevar incluso a una nueva regularización sin necesidad de levantar estas cargas. O sea, si yo ya hice una regularización por la 27157, supongamos, al año 99, estoy acogiéndome a la ley 3830 y hago una segunda regularización, pero cuando hice la primera yo había inscrito cierto incumplimiento de parámetros urbanísticos y edificatorios y actualmente estoy acogiéndome a la ampliación. Sin embargo, ya no es exigible o ya no es aplicable esta sanción en el ámbito que me esté acogiendo a una nueva regularización por la ley 3830 como una segunda regularización excepcional, ¿no? A ver, otra consulta, dígame, buenas noches. Gracias por su respuesta, doctor Guamis. Tengo todavía una duda. ¿Cómo lo presento? ¿Primero la fábrica y luego la independización? Ya, muchas gracias. Lo puede presentar simultáneamente, entonces, o lo puede presentar indistintamente. Si es simultáneamente, en los actos rogados, simplemente se hace referencia de la declaratoria de fábrica por regularización de edificaciones e independización, como actos conjuntos. Cuando implica usted una independización, sí hay que hacer referencia en cuanto a separar, ¿no?, cuáles van a ser los lotes, a cada lote atribuirle sus áreas respectivas, si cuentan en sí con áreas techadas, áreas ocupadas, áreas libres, aleros incluso, y eso en un anexo 4 hacer referencia pues cómo va a conllevar este fraccionamiento de hecho. Si lo hace en forma desagregada, o sea, posteriormente, usted puede inscribir primero la regularización de fábrica y después, mediante un título posterior, vía regularización, vía modificación o en todo caso una especie de regularizar un acto implícito que ya se había inscrito con la fábrica, que ya ha sido publicitado con la fábrica, decir que se califique con el título archivado y en todo caso ingresar lo que es pues la independización. Entonces no habría ningún problema en ese sentido. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches, sí. Mire, tengo un problema. Yo compré un departamento en el año 92, en el cual la inmobiliaria que me vendió la casa no pudo hacer la independización. Actualmente toda esa propiedad horizontal está independizada, pero al querer hacer yo la independización, me doy cuenta que podría haber esa liquidación. ¿Cuál es el procedimiento que debo llevar a cabo para sanear mi predio, ya que no existe quien me otorgue la escritura pública, ni tampoco la minuta? Actualmente tengo una minuta, pero es del año 93 y no me la quiero recibir de la notaría. Bueno, ante todo, muchas gracias por su consulta. El ámbito de la ley 27157 también puede conllevar a lo que se llama regularización de regímenes. Entonces, si yo me encuentro en un predio que ya ha sido independizado, pero registralmente no existe un reglamento interno inscrito, yo lo que podría hacer es el saneamiento de ese régimen, ¿no? Y para esto, pues, la ley 27157 y su reglamento y la ley 27333, pues, acogen ciertos tipos de secuencias que yo puedo conllevar a establecer la regularización del régimen. Por ejemplo, yo que soy el interesado y quiero regularizar el régimen
de propiedad exclusiva y propiedad común sobre un predio que se encuentra, un predio multifamiliar que de hecho se comparte zonas y secciones comunes con mis vecinos. Entonces envío cartas notariales a los colindantes para establecer una asamblea de regularización. Bajo esa asamblea determinamos el régimen que nos vamos a someter, hacemos referencia, bueno, de los gastos que yo estoy efectuando, y con la aprobación de los mismos, pues realizamos el proceso de lo que es el saneamiento de régimen de regularización. Entonces sí existe el artículo 19 y siguientes del Decreto Supremo 035/2006 Vivienda. Entonces usted puede determinar ahí cuáles son los pasos que se puede seguir. Si es con la participación de todos, no habrá problema, no necesitará mayor publicidad. Si es sin la participación de todos, bueno, su publicidad respectiva en el periódico del Diario del Peruano y otra de mayor circulación. A ver, vamos a ver quizá algunas interrogantes por la página del Face. A ver, Wilder Rodríguez, a ver, el señor Luis Adolfo Riati nos dice: se aprobó una declaratoria de fábrica de una vivienda de 2 pisos el 2010, el 2012 se modifica el segundo piso generando 2 departamentos. Además, se construyó el departamento del tercer piso. ¿Es posible regularizar la fábrica? Sí, no habría ningún problema. Lo único que hay que determinar en este caso, ¿no?, es que cuando yo haya declarado la declaratoria de fábrica en el año 2010, ver que la fecha que yo puse, por ejemplo, si fue el año 99, ¿no?, sea adecuada en cuanto a la segunda regularización por la 3830. Entonces, bajo los alcances de la ley 3830, que me permite el margen de regularizar nuevamente si ha habido ampliaciones, modificaciones, remodelaciones de fábricas. Entonces, cuando yo lo declare, supongamos este año, en el año 2019, la fecha de término de esta modificación, ampliación, ¿no?, adecuación, etcétera, no lo puedo poner como si hubiera sido el año 2010, porque eso sería incompatible con la publicidad que me brinda la partida registral. En su caso, pues, acogiéndome a la ley 3830, la fecha de finalización de obra tendría que ser en el margen, ¿no?, posterior al 2010 hasta el 2016. El señor Waldir Rodríguez Saavedra, disculpe, ¿no?, me dice: doctor, buenas noches, mi consulta es, si estamos declarando una regularización de declaratoria de fábrica de un predio, el cual ha sido construido antes del año 99, y esta no cumple con el porcentaje del área libre que establece el certificado de parámetros urbanísticos edificatorios que emite la entidad, ¿existiría carga urbanística? Por lo tanto, ¿se podrá vender e hipotecar el predio existiendo esta carga? Sí, no hay ningún problema. Justo esa es la función del verificador responsable, declarar estos incumplimientos, ¿no? Pero ahora hay que ser un poco más drástico con los verificadores, ¿no?, que lo que tienen que declarar ellos son los parámetros exigibles a la fecha de finalización de obra, y así declararlo en el expediente de regularización de edificaciones, y no hacer referencia a que es incumplimiento del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Primer término, porque este certificado ya no es requisito formal. Y segundo término, porque puede hacer que en la fecha que se finalizó o ejecutó la obra, los parámetros que ahora son exigibles en el certificado de parámetros urbanísticos no eran exigibles en ese momento. Ahora, sin perjuicio de ellos, pues los parámetros siempre existieron, ¿no? El año 69, el Reglamento Nacional de Construcciones, pues establecía un parámetro. Antes de eso, la Ley de Habilitaciones también existía, pues referencias por las cuales las edificaciones tendrían que someterse, ¿no? Y dentro de ellos había pues el margen por el cual estos reglamentos a nivel nacional exigían pues qué áreas libres tenían que tener los mismos. Entonces, es función del verificador examinar el cumplimiento o incumplimiento a la fecha de ejecución de la obra, no necesariamente a la fecha del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. En cuanto a las cargas técnicas,
¿no? Se hace referencia: con la regularización se inscribirá simultáneamente en el rubro cargas y gravamen las cargas técnicas, como les hice referencia, ¿no? En cuanto a las cargas técnicas, el registrador se limita a dar publicidad como carga técnica a aquellas declaradas por el verificador en su momento, o en su caso por aquellas declaradas por el verificador ad hoc. Y hay un límite, sí, en cuanto a aspectos técnicos, ¿no? Porque los registradores, siendo abogados y no estando en el estudio de los parámetros a la fecha de finalización, pues tienen que publicitar aquellas cargas declaradas por el verificador. Y así está en este acuerdo del año 2010, que fue recogido, dicho sea de paso, ¿no?, en el reglamento de inscripción de registro de predios, donde los registradores no pueden cuestionar aspectos técnicos por parte de los verificadores en la fecha de regularización de edificaciones. En cuanto a la cancelación de estas cargas, o sea, cuando ya el verificador inscribió la regularización, lo declaró, esto fue acogido a nivel registral, existe la carga técnica, entonces muchas veces es: ¿y ahora cómo levanto esta carga técnica, no? La ley 27157 y su reglamento, ¿no?, establecen la declaración de fábrica, establecen que no es impedimento que el hecho que no haya cumplimiento de los parámetros se publicite y que esto se inscriba como carga. Pero ¿cómo lo levanto después? En cuanto al documento formal, el reglamento de la ley 27157 y el reglamento de inscripción del registro de predios exige la presentación de un nuevo informe técnico de verificación, pero que acredite la subsanación, ¿no? O sea, no solo es presento uno y digo levántese las cargas, no, sino hay que acreditar pues que esas incompatibilidades pues fueron subsanadas, ¿no? O bien fue por error, o bien se demolió, o bien ya no son incumplimientos, ya cambiaron los parámetros, entre otros aspectos. Entonces es necesario que este informe esté debidamente acreditado. Si se determina por una modificación de fábrica, se publicitará en su caso, pues está acogiéndose a la ley 3830, por ejemplo, no cumplía el retiro mínimo, entonces se demolió el retiro y ahora ya lo cumple, entonces no hay ningún problema, ¿no? Se inscribe lo que es la modificación de fábrica y se levanta la carga con este informe debidamente acreditado, ¿no?, que se subsanó las mismas. Y en cuanto a algunas discrepancias de área, linderos y medidas perimétricas, estos sí no se pueden hacer propiamente por declaración de un nuevo informe de verificación, ¿no?, sino acá hay que seguir un procedimiento correspondiente para regularizar en todo caso estas discrepancias. Por ejemplo, ejemplos o supuestos por los cuales la jurisprudencia registral, ¿no?, ha traído la factibilidad de inscribir las cargas, de levantar cargas técnicas, ¿no?, de conformidad con el artículo 82, en virtud de nuevo informe emitido por verificador competente en el que se acredite el levantamiento. Si se efectuaron replanteos, en todo caso los planos replanteados, ¿no? Y como le digo, los aspectos técnicos no son observables por parte del registrador. Este es el artículo 82 de nuestro reglamento de inscripciones, donde hace hincapié al límite de la calificación y donde hace referencia del informe de verificación, donde se debe acreditar el levantamiento de la carga. O sea, no es solo presentar el informe, ¿no? Otra forma es presentando el informe técnico en el que conste que no está frente a cargas actuales. ¿Qué quiere decir? Los parámetros van cambiando, las zonificaciones van cambiando, el plan urbanístico, conforme se va desarrollando, pues a veces de hecho conllevó a que exista un tipo de edificaciones diferentes a las proyectadas en plan integral de expansión urbana, y con ellos pues las zonificaciones son cambiadas por las municipalidades competentes, metropolitana en su caso, ¿no?, o la municipalidad provincial, y las municipalidades distritales en su ámbito de adecuar la zonificación a la que en verdad corresponden, pues previo trámite administrativo, pues van a establecer en los nuevos parámetros cuáles son las nuevas zonificaciones aplicables en los mismos. En este caso, si cambian los parámetros y ya no hay impedimento o ya no existe incompatibilidad en cuanto al uso de la edificación declarada, en todo caso se podría cancelar por estas mismas variaciones, ¿no?
A ver, otro dice, si para levantar las cargas es necesario hacer obras de edificación, se tendrá que hacer modificación de fábrica, ¿no? En su caso, ya les hice referencia, lo que es regularización de fábrica no necesariamente conlleva a edificaciones nuevas, pueden conllevar a demoliciones totales o parciales de la edificación, puede conllevar a lo que son ampliaciones, es decir, cuando se amplía el área techada, ¿no? Puede conllevar a lo que son modificaciones, remodelaciones de las fábricas, y en todo caso, si el uso en base a estos tipos de modificaciones o remodelaciones ahora se adecúan a los parámetros, se efectuará la descripción, la nueva descripción de la fábrica modificada y el levantamiento de las cargas respectivas, ¿no? A ver, acá hay otro supuesto normativo, dice, de conformidad con el artículo 34.2 del reglamento, en aquellos casos en que se rectifiquen datos de la fábrica sin que se ejecuten obras nuevas, ¿no? Sin que se altere sustancialmente lo escrito. Claro, muchas veces al momento de efectuar, supongamos, la descripción de los ambientes del predio no se describieron adecuadamente. Fue un error por parte quizá del verificador, pero uno cuando hace el estudio de estas modificaciones ve que en verdad no existe ninguna alteración del área techada, del área declarada, ¿no? Y con ello lo único que ha habido es un error al momento de declarar los ambientes. Estos casos también podrían conllevar, conforme como le digo, esto ya viene un poco del ámbito de pronunciamiento de segunda instancia, ¿no? Donde sí es factible, en base a estos tipos de modificaciones de datos de la fábrica, se puedan efectuar estos levantamientos de cargas técnicas. Otro supuesto, las cargas técnicas sobre la base de observaciones del informe de verificación originadas por presuntas transgresiones utilizando el certificado de parámetros urbanísticos, como les hice referencia, ¿no? Ya tenemos el precedente de observancia obligatoria del año 2007, donde muchos verificadores, y a veces por exigencia también del registrador, cuando advertía o calificaba estos tipos de regularización de edificaciones, advertía inadecuaciones conforme al certificado de parámetros. Entonces, esto conlleva a replantear que el certificado de parámetros da parámetros urbanísticos actuales y no a la fecha de ejecución de la obra. Y si el verificador advierte que a la fecha de ejecución de la obra esos parámetros no regían, sino eran otros, entonces vía procesos de corregir un error de concepto que el verificador en su momento lo efectuó, y con la participación del mismo titular registral, ¿no? Del mismo verificador, entonces se puede levantar estas cargas, ¿no? Cuando ha habido, siempre y cuando se haya hecho referencia de un error por el estudio de los parámetros, basándose en el certificado de parámetros y no basándose en los parámetros que regían a la fecha de ejecución de obra. Otro error que se da muchas veces al momento de independizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de subdivisiones, uno dice, hay incumplimiento del área libre de sublote A, sin embargo que cuando se efectúa lo que es la independización, dice, esa carga afecta al lote A y al lote B, y no necesariamente, no era un incumplimiento solo del lote A y no debía afectar al lote B. Igual en edificaciones sujetas a regímenes, ¿no? A régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, o el régimen de independización y copropiedad. Entonces, cuando estas unidades exclusivas se independizan, no necesariamente el incumplimiento de los parámetros de la ficha matriz tienen que ir a todas las unidades inmobiliarias independientes, porque puede hacer que algunas no las afecten y a otras sí las afecten, ¿no? Por ejemplo, por una unidad funcional, uno de los departamentos sí cuenta con estacionamientos, entonces para esa unidad no regiría la carga de falta de estacionamientos, pero quizá para la otra unidad que no cuenta con estacionamientos, ahí sí regiría la carga de la falta de estacionamientos. Entonces, es función del verificador también ahí contemplar a cuáles de las unidades es que se va a trasladar esta carga. Si es que el verificador no dice nada, entonces, y bajo el principio de especialidad, cuando se independicen las partidas, todas las cargas y gravámenes de la matriz van a incidir en todas las partidas independizadas, ¿no?
Pero si el verificador sí hace la diferencia y con ello dice que estas cargas solo va a afectar a la unidad 1 y no a la unidad 2, entonces el registrador, bajo esa declaración, solo lo trasladará la carga a la unidad que corresponda. A ver, vamos a ver la participación. A ver, nos dice el señor Pavel Córdoba: doctor, buenas noches. Para la independización de predios rurales es indispensable que los documentos técnicos sean suscritos por el verificador catastral o puede ser un ingeniero colegiado, incluso por un verificador común, ¿no? Porque no hay una reglamentación especial por ello. Entonces, en este supuesto, simplemente es una mera declaración, no hay necesidad de incidir en que sea un verificador que esté suscrito, básicamente una entidad, porque como le digo, acá no hay problemáticas en cuanto al control municipal por parte de la densidad poblacional. Y el uso básicamente del predio pues es dedicarlo a la agricultura, a la ganadería, ¿no? Entonces la edificación no incide más que en la vivencia de aquellas personas que comparten esta labor diaria. A ver, el señor Adolfo Vega dice: ¿en qué documentos se detallan las tolerancias de incumplimiento de porcentaje de área libre y otro? Esto se lo puede detallar en el certificado de parámetros urbanísticos, no, disculpe, en el informe técnico de verificación. Entonces, en el informe técnico de verificación hay un rubro que hace referencia a incumplimientos a parámetros urbanísticos y edificatorios. Y hay otro rubro que es el 3.3, ¿no? Y hay otro rubro que dice incumplimiento a los procesos de edificación propiamente dichos. En ese rubro que dice incumplimiento a parámetros urbanísticos y edificatorios, ahí es donde tiene que declarar las cargas por incumplimiento de porcentaje de áreas libres u otros que incidan sobre los parámetros urbanísticos. El señor Joel Matos: doctor, si existe discrepancia respecto a área inscrita y el verificador lo declara como carga, sin embargo el área de catastro de registro lo observa indicando que la fábrica no se adecuó al antecedente por recaer sobre área mayor o existe afectación, ¿puede proceder la fábrica? No. En esos supuestos, lastimosamente, no se puede dar publicidad porque ahí se estaríamos vulnerando el derecho del colindante. Entonces, siempre y cuando no haya vulneración de derecho de terceros, entonces yo puedo declarar sobre mi edificación o sobre mi predio, ¿no?, el cumplimiento e incumplimiento de parámetros o la inadecuación en cuanto al área. Pero cuando ya catastro determina que con esto estaría generando una duplicidad o hay afectación de un colindante, en este caso ya estaría yo, al aceptar esa declaratoria de fábrica, implícitamente reconociendo un derecho por la accesión que les hice referencia en cuanto hay una edificación del colindante que me pertenece y sin embargo el colindante es propietario del terreno. Entonces, en ese caso sí no se puede declarar lo que es la regularización de fábrica. A ver, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Doctor, ¿se puede regularizar una demolición el año 2015 o es necesario primero declarar la declaratoria de fábrica teniendo el conocimiento que el predio fue regularizado por COFOPRI? Ya. Muchas gracias por su pregunta. Sí es factible, bajo el ámbito de la ley de regularización de edificaciones, acoger una demolición. Incluso simultáneamente una demolición con una edificación nueva. Lo que sí hay obstáculos es cuando COFOPRI está todavía en el proceso de saneamiento. Entonces hay proyectos inmobiliarios del Estado donde COFOPRI todavía está incidiendo por ejemplo, en proyectos de unidades vecinales, ¿no?, complejos habitacionales, a efectos de regularizar lo que son los reglamentos internos para determinar la independización de estas unidades sujetas a esos regímenes. En esos supuestos donde COFOPRI todavía está dentro de la competencia de su proceso de regularización, ahí sí no se puede meter. Pero si COFOPRI culminó
y declaró que había una edificación, supongamos, y posteriormente ya la culminación de la labor de COFOPRI se adjudicó al tercero y el tercero demuele su edificación porque efectúa una nueva edificación sobre la misma, pero esto está entre el margen en el ámbito temporal posterior a que COFOPRI participó hasta diciembre de 2016 que permite la ley 3830, entonces sí es posible acogerse a esta regularización de edificaciones. Acá también hemos coincidido con la pregunta del amigo en referencia a una afectación de terceros, ¿no? El artículo 3.3 del Decreto Supremo 035 2006 Vivienda establece, dice cuando la observación del informe se refiere a existencia de discrepancias entre áreas del terreno, medidas perimétricas y linderos con los que figura en la partida registral, el registrador inscribirá la declaratoria de fábrica siempre que el área real del terreno no sea mayor a la que figure en registros. Entonces, claro, si registralmente tenemos que es 200 metros y en la realidad el verificador constata que es 198 metros, entonces ahí no hay incidencia de terceros. Se inscribe la declaratoria de fábrica y se inscribe la carga como discrepancia, ¿no? Como advertir la discrepancia entre la realidad con la partida registral. Ahora, 33.2, si el área del terreno es superior a la registrada y no existe superposición de áreas, ¿no? Diferente a lo que nos explicaron, que había afectación de terceros. Si no existe superposición de áreas, ahí puede solicitarse, en este caso, la anotación preventiva de la fábrica que tendrá vigencia de 1 año, ¿ya? Entonces, y eso está normado, como le digo, en el artículo 33.2, ¿no? Del reglamento de la ley 27157. ¿Qué significa? Contrario censo, que si tenemos afectación de terceros no es factible acoger el proceso de regularización. Y el mismo reglamento de la ley 27157 en cuanto a discrepancia de área, linderos, medidas perimétricas, hace referencia a que éstas se cancelan conforme al procedimiento legal correspondiente. De ahí un acápite, cuando se da la ley 27333 a efectos del saneamiento de titulación, que también es parte del objeto de la ley 27157, ¿no? En el artículo primero y su título preliminar, esta norma que amplía los alcances de los procesos no contenciosos a nivel notarial de prescripción adquisitiva de dominio y títulos supletorios acoge en su artículo 13 lo que se llama la regularización o el saneamiento de área, linderos y medidas perimétricas a nivel notarial, ¿no? Entonces, y de acá viene la referencia, la inexactitud, ¿no? Es cuando lo registrado difiere de la realidad. Parte de la labor del verificador no solo es determinar las discrepancias en cuanto a los parámetros, sino la inexactitud en cuanto a área, linderos y medidas perimétricas. Y la ley 27333, como les hice referencia, ¿no? Acoge las modalidades. Dentro de las modalidades tenemos la modalidad por mutuo acuerdo. Entonces, para cancelarlos nos dice el artículo 34, acá se sigue el procedimiento legal correspondiente sin discriminar pues cuál es el procedimiento en sí. Uno de los alcances vendría a ser la ley 27333 en cuanto hay mutuo acuerdo con los colindantes y llego a determinar cuáles son mis linderos correctos, ¿no? No hay afectación y si haber afectación el registrador corrige tanto el área del colindante afectado como el área del colindante de la persona que está interesado en rectificar sus linderos y con ello el saneamiento es integral. Entonces, esa es la modalidad de mutuo acuerdo. Cuando el colindante no quiere participar en esta declaración mediante escritura pública, pero tampoco se ve afectado, entonces yo no puedo exigirle, ¿no? Porque hay que tener presente que la participación del notariado es cuando hay una manifestación de voluntad de las personas quienes recurren al notario en forma
sin interferencias, en forma directa, ¿no? Manifestando pues el acto o negocio jurídico entre privados, ¿no? Y sobre ellos el notario pues levanta el acta, ¿no? O en todo caso determina en su escritura pública pues que no han sido coaccionados, están yendo libremente, ¿no? Entienden los efectos que va a producir el acto o derecho que van a publicitar. Entonces, pero uno de los colindantes no quiere participar, yo puedo seguir lo que se llama el procedimiento notarial. Y este procedimiento justo es el trámite contemplado por la ley 27333, acogiéndose básicamente al mismo procedimiento que establece o que la ley y el reglamento establecían para la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? 504 y siguiente del Código Procesal Civil. Y este procedimiento notarial no contencioso va a conllevar a que al no ver oposición, porque en verdad no hay ningún afectado, el mismo notario sea quien pueda, mediante su declaración, al culminar este proceso, determinar la rectificación del área, ¿no? Adecuada. Y con ello, esta publicidad que habíamos hablado de un año, ¿no? Cuando no hay afectación de terceros, cuando Catastro determina que no hay superposición, pueda conllevar a que se convierta en definitiva y con ello pues el acto en sí de declaratoria de fábrica también tener los efectos de la publicidad jurídica respectiva, ¿no? Y cuando hay sí superposición, acá ya estamos hablando que hay conflicto de intereses, ¿no? Porque se crean pues una persona afectada, que es el colindante, con la persona que quiere regularizar su edificación que ha realizado sobre su predio. Y en todo caso, los conflictos de intereses pues son directamente encomendados a los jueces mediante la función jurisdiccional, ¿no? Para resolver estos conflictos de intereses y con ellos puede determinar si se corrige o no se corrige estos defectos de la realidad o inexactitudes de la realidad con el ámbito registral respectivo. A ver, vamos a ver algunas otras interrogantes que se pueden dar. A ver, el señor Joel Matos me dice, doctor, si existe discrepancia respecto al área, bueno, eso ya lo hemos contestado, ¿no? Vladimir Rodríguez Saavedra dice, si al independizar dos departamentos de manera horizontal, no existiendo áreas comunes, ¿es necesario reglamento interno para este procedimiento? Acá habla que no existiendo áreas comunes, pero puede ser que sí haya bienes y servicios comunes, ¿no? En su caso también la parte estructural de las edificaciones muchas veces son compartidas por estas dos unidades inmobiliarias. Y en el sentido que son unidades inmobiliarias que pertenecen a diferentes propietarios, ¿no? O en todo caso la intención del propietario constructor es que estos puedan en un futuro venderse y lo que necesita es independizar un departamento del otro, sí es factible establecerlo y lo puede hacer por reglamento interno. Un caso típico, por ejemplo, vendría a ser que la escalera del predio del segundo piso sea propia de la unidad inmobiliaria del segundo piso, ¿no? Y el primer piso, sin embargo, solo abarca su nivel. Entonces, ahí quizá no habría áreas comunes, pero en todo caso, bienes comunes afectados vendría a ser la parte estructural, el techo que ambos comparten y sobre el mismo es necesario establecer un reglamento interno para poderlo independizar. Ahora, cuando hablamos de predios sujetos a regímenes de propiedad horizontal, o sea, aquellas edificaciones verticales tipo edificio, es necesario sí o sí establecer el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Por qué? Porque en estos casos el terreno sobre los que se levanta la misma son comunes, ¿no? Cuando hablamos de regímenes que no son necesariamente de propiedad horizontal, puede ser, por ejemplo, tipo quinta, casas en copropiedad, ¿no? U otros tipos de edificaciones que comparten zonas comunes donde no exista una propiedad superpuesta a la otra, se puede establecer indistintamente el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o el régimen de independización y copropiedad en su caso.
A ver, el señor Luis Adolfo Reati nos dice, doctor, las medidas de ambientes dormitorios menores a lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿se consideran como cargas? Pues las medidas y otros considerandos normativos no se establecen en los parámetros urbanísticos y edificatorios. Sí, porque ahí estamos hablando también del control edificatorio propiamente dicho, ¿no? Entonces, en el ítem 3.4 del reglamento, del informe de verificación, ahí se establece si hay cumplimientos o no a normas de edificación. Entonces, en ese sentido, ya el verificador, en su estudio técnico, él va a determinar el cumplimiento o no incumplimiento incluso de los ambientes, ¿no? Puede ser también en cuanto al ancho de las puertas, los pasadizos, si son reglamentarios o no reglamentarios. A nivel registral no va a haber problema, porque el registrador no va a incidir en eso, porque como el reglamento de inscripción de registro de predios, como el reglamento de la ley 27157 y los precedentes de observancia obligatoria explicados, ¿no? El registrador no puede incidir en aspectos netamente técnicos que son de cargos de los verificadores responsables. El señor Yosimar Ávila Escalante dice, doctor, una consulta, ¿se puede realizar una declaratoria de fábrica en un predio que aún no está inscrito por adjudicación, supongo a título gratuito, y reconocimiento de propiedad por una comunidad campesina sin necesidad de escribirlo en zona urbana? La declaratoria de fábrica la tiene que hacer el propietario, ¿no? Y en ese ámbito es que se va a exigir que previamente uno figure como titular en la partida registral donde va a ser la declaración de fábrica. Ahora, la ley 27157 incide en el proceso de saneamiento de titulación. Entonces, bajo este ámbito, el proceso de saneamiento de titulación se otorga a los notarios públicos establecer el saneamiento bajo los alcances de dos figuras jurídicas recogidas pues por el Código Civil, ¿no? La prescripción adquisitiva de dominio como una forma originaria de adquirir la propiedad bajo los ámbitos del 950 y siguientes, ¿no? Posesión constante, pacífica y pública como propietario. En el ámbito de predios urbanos, ojo, siempre hay que modificar en ámbito de predios urbanos, y habiendo transcurrido este plazo extraordinario de 10 años, porque en el ámbito notarial solo se contempla la prescripción en el plazo extraordinario, plazo largo de 10 años, no pueden incidir en plazos de 5 años. Ahora, en el ámbito de prescripción adquisitiva de dominio se puede dar sobre predios inmatriculados y no inmatriculados. ¿Qué quiere decir? Predios que tengan una historia ya registral, ¿no? Y en cuyo caso se le va a emplazar al titular registral, porque él va a ser el afectado, ya que se va a cancelar su derecho de dominio y el poseedor va a obtener por ese ámbito de adquisición originaria de la prescripción adquisitiva de dominio, va a tener un título para el cual inscribir o publicitar su derecho de propiedad. Entonces, en ese ámbito, previo o conjuntamente con el ámbito de la regularización, si operó la prescripción adquisitiva de dominio, sí podría darse. Aunque en el ámbito de comunidades campesinas, comunidades nativas, ¿no? Existe una restricción constitucional que en estos casos son imprescriptibles, inalienables, ¿no? Entonces hay que determinar, puede ser que haya en su momento habido una desafectación y una transferencia, cosa que ya no es un predio de la comunidad y quizá ahí sí puede haber operado. Ahora, en el proceso de saneamiento de titulación, también basándose en el artículo 2018 del Código Civil, a los notarios también se le ha establecido la posibilidad del saneamiento de predios con la figura del título supletorio, ¿no? Entonces, no necesariamente ahí es el poseedor que por la posesión obtuvo el derecho de propiedad, sino es el mismo propietario quien tiene que demostrar una posesión de 5 años y en su caso, si cuenta ya con documentos fehacientes, incluso simplemente elaborar el expediente a nivel notarial de haber operado la figura del título supletorio y el notario extender el instrumento que va a dar origen a que conforme el artículo 2018 por primera vez se acceda a esta figura o la inscripción de la inmatriculación del predio, ¿no? La inmatriculación con la primera inscripción de dominio. En estos dos supuestos, si se incide,
hay que tener cuidado con determinar ciertos aspectos. Con la prescripción adquisitiva de dominio yo puedo incidir en predios inmatriculados y no inmatriculados. Por el título supletorio solo sobre predios que nunca han accedido a registro, o sea que nunca han sido inmatriculados, ¿ya? Entonces, títulos supletorios para predios no inmatriculados. Prescripción adquisitiva de dominio para predios inmatriculados y no inmatriculados. En ese aspecto nos vamos a manejar. A ver, el señor Rubén Maita, muy buenas noches, dice: doctor, buenas noches, ¿se puede regularizar construcciones que no cumplan con área mínima establecidos en los parámetros urbanísticos? Sí, sí se puede regularizar, porque la incidencia es que si no cumplen los parámetros urbanísticos, no impide la inscripción de la regularización de fábrica, pero como el verificador lo declara, esto se publicita como una carga, ¿no? Una carga que trae una sanción que, si voy a efectuar en un futuro alguna modificación, alguna adecuación, alguna remodelación, previamente la misma tiene que ser subsanada. Habíamos estado enfocados un poco en los procesos de cuando el verificador declaraba inadecuación de área, linderos y medidas perimétricas, y habíamos dicho, si el área es menor, no hay problema, se inscribe la fábrica, y como carga se establece esa incompatibilidad de área, linderos y medidas perimétricas. Si el área es mayor, hay que determinar por catastro si hay superposición o no hay superposición. Si no hay superposición, entonces se anota preventivamente la fábrica y en el rubro cargas y gravamen se va a inscribir la discrepancia. Si hay superposición, no es factible acoger el acto de regularización de fábrica, porque ahí se está generando un conflicto de intereses. La ley 27333, habíamos hablado que en su artículo 13 recoge modalidades por las cuales cabe el saneamiento a nivel notarial de área, linderos y medidas perimétricas. Tenemos otros tipos de estipulaciones ya traídas por el Tribunal Registral, ¿no?, en acuerdos donde permite, en todo caso, la rectificación en el ámbito de que sea factible acoger estos tipos de saneamientos de la realidad física traídos a registro, siempre y cuando estos consten en estos supuestos normados por el ámbito de que no haya afectación de terceros, ¿no? Otro aspecto que también puede conllevar al saneamiento está traído por la ley 28294 y su reglamento en sí, que acoge lo que es el saneamiento catastral y registral, ¿no? También tenemos otros tipos de saneamiento ya traídos por la jurisprudencia en cuanto al precedente de observancia obligatoria cuando se rectifica errores de cálculo, ¿no? Entonces acá no hay incidencia en linderos y medidas perimétricas, sino hay un error al momento de determinar el área que surge de esa figura geométrica al haberse plasmado un área diferente a la que realmente cabe, ¿no? Y en ese caso sí podría regularizarse sin necesidad de recurrir a estos procesos municipales de otorgamiento de código único catastrales, o en todo caso notariales o judiciales respectivamente, ¿no?, con sus precisiones respectivas. A ver, Pedro Silva Martínez La Rosa, una consulta: ¿puedo hacer una regularización sobre una regularización, ambas con la ley 27157? Es decir, inscribí una en el 2015 y otra la quiero hacer ahora, teniendo en cuenta que esta nueva edificación es de 2017. Gracias de antemano. Si es por la ley 27157, la ley 30830, que ha modificado el ámbito temporal, solo puede acoger una segunda regularización para aquellas culminadas hasta el 31 de diciembre de 2016. Por consiguiente, en este supuesto, ¿no?, donde se dice que la edificación es de 2017, no cabría ser acogida. Y en ese caso hay que tener referencia que la fecha de culminación de la obra para esta segunda regularización tiene que ser solo hasta diciembre de 2016, ¿no? El señor Adolfo Vega,
Buenas noches. Dice, si la municipalidad me multó por construir sin licencia, pero hice la declaratoria de fábrica en registros públicos, ¿esto anula la multa? La norma, la ley 27157 establece en todo caso, ¿no? Procesos por las cuales ya teniendo acogida a nivel registral, la multa que determina la ley 29090 no es aplicable en ese sentido, ¿no? En todo caso, ante la entidad municipal, si le han implantado la multa, pues usted tendrá que hacer el proceso administrativo respectivo para su reconsideración en la misma, ¿no? Y segundo, y seguro adjuntando pues la copia literal donde se publicite el acogimiento a esta ley 27157 como norma excepcional, y en todo caso pues para que replanteen las referencias de esa cobranza que se le va a hacer por haber construido sin licencia. El señor Joel Matos dice, si la ampliación de fábrica se realiza vía municipal, también será necesario que se levante previamente la carga técnica. Interesante, ¿no? Porque la norma del reglamento de la ley 27157 está estipulado en cuanto es un impedimento y cualquier modificación tenía que seguirse a nivel municipal. Pero si en el ámbito municipal sí se aprueba esta regularización, lo que conllevaría es que quizá en el ámbito municipal, si había algún defecto, algún incumplimiento de parámetros, esto ya ha sido convalidado por la misma municipalidad al momento de autorizar esta ampliación, modificación, remodelación y demás aspectos. Puede ser incluso una demolición. En ese sentido, lo que podría estipularse sería quizá que la municipalidad otorgue el certificado de levantamiento de carga y con ello, simultáneamente con el certificado de levantamiento de carga y con la declaración de fábrica ya vía municipal, se pueda acoger a ambos aspectos. Así, esta sanción que nos normaba el reglamento de la ley 27157 se verá pues levantada con este certificado que va a tener acogida al ámbito registral y con ello ya no va a ser impedimento para inscribir la fábrica. En cuanto a la renuncia de área, es otro aspecto que nos lleva en el ámbito de segunda instancia registral y que en todo caso puede conllevar pues a que la realidad fáctica sea debidamente adecuada en el ámbito registral y con ello ya culminar pues este proceso de saneamiento de declaratoria de fábrica vía regularización, ¿no? A ver, una última consulta, digan. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa si existe superposición? En registros públicos y en la realidad no existe superposición. ¿Se puede inscribir una fábrica o no? Sí, la superposición no es impedimento para acoger, en todo caso, estos segundos actos, ¿no? La superposición, si ha sido generada antes, simplemente lo que uno va a hacer a nivel administrativo es comunicar, ¿no?, a la gerencia respectiva para que esta superposición no genere más conflictos y en todo caso se cierre la partida menos antigua y la más antigua se conserve, pero salvo puede haber una oposición, pero no es impedimento para acoger actos de regularización de fábrica. Bueno, le estoy haciendo referencia a diversos sentidos por los cuales la jurisprudencia registral permite acoger lo que se llama regularización de área, linderos y medidas perimétricas y que pueden conllevar pues a levantar estas discrepancias generadas cuando el verificador ha declarado estas discrepancias en el informe técnico de verificación y estas han sido inscritos como carga. Ya nos ganó la hora. Muchas gracias por su atención, gracias por sus preguntas y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Indeyur.